Hola a todos, hoy les presentaremos el protocolo del dengue, qué es y cómo combatirlo. Dentro de los temas que se abordarán en esta presentación se encuentra una pequeña introducción, por otro lado la clasificación clínica, el diagnóstico, el manejo, los síntomas de alarma y seguimiento, prevención y control del dengue, notificación y vigilancia epidemiológica, las complicaciones que puede tener y algunas recomendaciones del Ministerio de Salud. Como primer tema tenemos que el dengue es una enfermedad viral aguda de inicio súbito causada por el virus del dengue, que pertenece a la familia Flaviviridae. Se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados, principalmente el Aedes aegypti. Agente causal y vector. El agente causal es el virus del dengue, que tiene 4 serotipos distintos. Ahí los podemos observar. El vector principal es el vector Aedes aegypti, caracterizado por su color oscuro y rayas blancas en patas y tórax. Este mosquito pica principalmente durante el día y se reproduce en agua estancada limpia, que se puede encontrar en floreros, llantas y recipientes. Por otro lado tenemos el ciclo de transmisión del dengue, que comienza con el mosquito Aedes aegypti. Los mosquitos hembra pican porque necesitan sangre para producir huevos. Entonces lo que pasa es que el mosquito sano se infecta cuando pica a una persona que tiene el virus del dengue. Una vez infectado, el mosquito permanecerá con el virus toda su vida. Y aquí pueden pasar dos cosas: que el mosquito pique a una persona sana y le transmita el virus, o que un porcentaje de sus huevos estará infectado y los mosquitos ya nacerán con el virus. Y esta última pasa a que el mosquito pica a una persona sana y le puede transmitir el virus. Entonces aquí tenemos un resumen. El ciclo comienza cuando un mosquito Aedes aegypti pica a una persona infectada con el virus. El virus se replica en el mosquito durante 8 a 12 días y luego puede transmitírselo a otra persona al picarlo. El dengue no se transmite de persona a persona directamente, solo a través del vector. Importancia epidemiológica en Colombia. Colombia es un país endémico para el dengue, debido a su clima tropical, urbanización desordenada y presencia constante del mosquito. Los brotes ocurren cada 2 a 4 años y en los casos aumentan durante la temporada de lluvias. El dengue es una causa frecuente de consulta médica, hospitalización y, en casos graves, muerte, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Como segundo tema de esta presentación acerca del protocolo del dengue tenemos a la clasificación clínica del dengue. Dentro de su clasificación encontramos al dengue sin signos de alarma, que es una forma leve del dengue en la que el paciente presenta fiebre y síntomas generales sin manifestaciones clínicas ni laboratoriales que indiquen riesgo de complicaciones o progresión a formas graves de la enfermedad. Dentro de los síntomas encontramos fiebre aguda con 2 o más de los siguientes síntomas: cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, náuseas, rash o leucopenia. Generalmente no requiere hospitalización. Por otro lado tenemos al dengue con signos de alarma, que es una forma moderada de la enfermedad que se caracteriza por la presencia de signos clínicos o de laboratorio que alertan sobre un posible deterioro del paciente y progresión hacia dengue grave. Dentro de los síntomas encontramos dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, irritabilidad, entre otros. Y por último tenemos al dengue grave, que es la forma más severa del dengue, caracterizada por fuga masiva de plasma, sangrado severo o compromiso de órganos vitales, lo que pone en riesgo la vida del paciente y requiere atención inmediata en un entorno hospitalario especializado. Dentro de los síntomas encontramos shock, hemorragia grave, daño severo de órganos e incluso la muerte. Como tercer tema de esta presentación tenemos el diagnóstico.
que puede ser clínico o laboratorial. El clínico está basado en fiebre menor a 7 días, más síntomas compatibles, y es relevante descartar otros cuadros febriles comunes en regiones endémicas, que van más relacionados con chikungunya, zika, malaria o fiebre tifoidea. Y dentro del diagnóstico laboratorial, que si se encuentra antígeno viral, este se detecta en los primeros 5 días, y entre otros determinantes que sirven para diagnosticar el dengue. Tema 4. Manejo del dengue según la clasificación. Dengue sin signos de alarma, o sea, dengue leve. ¿Qué se hace? Un tratamiento en casa, se puede dar muchos líquidos como agua, suero oral, jugos naturales, utilizar acetaminofén si hay fiebre o dolor. No se puede utilizar aspirina, ni ibuprofeno, ni naproxeno. Hacer reposo, vigilar que no aparezcan síntomas graves, ir al médico todos los días para revisión, sobre todo del día 3 al 7, que es cuando este dengue puede empeorar. Dengue con signos de alarma, o sea, dengue moderado. ¿Qué se hace? Ingresar al hospital, dar líquidos por la vena como suero para evitar que se deshidrate el paciente, vigilar los signos vitales, la orina y exámenes como las plaquetas y hematocrito, controlar vómitos y el dolor, revisar cada rato si empeora o mejora el paciente, puede necesitar transfusión si hay sangrado. Dengue grave, ¿qué se hace? Llevar a la UCI, que es la unidad de cuidados intensivos, dar líquidos por la vena rápido y con mucho cuidado. Si está en shock el paciente, usar medicamentos para subir la presión. Vigilar los órganos como el hígado, riñones o pulmones. Dar transfusiones de sangre si hay hemorragia. Tema 5. Además de conocer qué es el dengue y cómo prevenirlo, es muy importante saber cuándo acudir al médico. Existen ciertos signos y síntomas de alarma que si aparecen deben tomarse en serio y deben ser evaluados por un profesional de salud, ya que pueden indicar complicaciones que van más allá del cuadro leve inicial. El primer signo de alarma es la fiebre persistente, especialmente cuando dura más de 24 horas y supera los 38 grados centígrados. Aunque la fiebre es un síntoma común, su duración y su intensidad, asociadas o no con dolor de cabeza o abdominal, pueden ser una señal de alerta. También debemos prestar atención a la presión arterial. Una tensión arterial por encima de 150/90 milímetros de mercurio, especialmente si la presión mínima supera los 100 milímetros de mercurio, puede ser indicativo de una alteración cardiovascular, ya sea por un mal control del tratamiento o por una reacción sistémica del cuerpo frente a la infección. Los síntomas respiratorios también son una bandera roja. La sensación de ahogo, ya sea tras el esfuerzo o incluso en reposo, la tos persistente y el dolor en el costado al respirar profundamente pueden estar asociados a inflamación pulmonar o acumulación de líquido, lo cual requiere atención médica inmediata. En cuanto al corazón, se debe vigilar cualquier alteración en la frecuencia cardíaca, tanto si es muy baja, es decir, menos de 60 pulsaciones por minuto, como si es anormalmente alta, con más de 90 pulsaciones por minuto de forma mantenida. Estas alteraciones pueden indicar una descompensación del sistema nervioso autónomo o del funcionamiento cardíaco. Otros signos incluyen síntomas en la piel como picor intenso o coloración amarillenta de la piel y las mucosas, lo cual puede sugerir una afección hepática. A nivel digestivo deben preocuparnos los vómitos, náuseas o diarreas persistentes, así como el dolor abdominal constante, el vientre hinchado o cualquier aparición de sangre en las heces o en el vómito. Estos signos pueden estar indicando hemorragias internas o afectaciones inflamatorias severas. El sistema nervioso también puede verse comprometido, por eso hay que estar atentos a dolores de cabeza intensos y persistentes, convulsiones o alteraciones visuales, ya que podrían reflejar inflamación cerebral u otras complicaciones neurológicas.
Las alteraciones urinarias son otra señal de alarma. Si se nota una disminución en la cantidad de orina, cambios de color, mal olor o dolor al orinar, puede tratarse de una infección urinaria o de un fallo renal incipiente. Finalmente, si el paciente tiene un drenaje biliar colocado, debe vigilar cualquier alteración en su posición o la aparición de secreción de pus, ya que esto indica una infección o complicación relacionada con la cirugía. En resumen, la vigilancia activa de estos signos es vital. Aunque algunos pueden parecer síntomas comunes en el contexto de una enfermedad como el dengue o cualquier proceso infeccioso, pueden anticipar una complicación grave. Por eso, ante la presencia de cualquiera de estos signos, se debe acudir de inmediato al médico de familia, evitar la automedicación y seguir rigurosamente las recomendaciones médicas para evitar que el cuadro evolucione. Tema 6. Ahora vamos a hablar sobre cómo podemos prevenir y controlar el dengue. Lo más importante es eliminar los criaderos del mosquito. El Aedes aegypti necesita agua estancada para reproducirse, así que cualquier objeto que acumule agua puede convertirse en su criadero. Llantas viejas, botellas, floreros, baldes e incluso tapas de gaseosa. Por eso, es clave revisar nuestras casas, patios y alrededores al menos una vez por semana y vaciar o eliminar estos recipientes. También podemos tapar bien los tanques o depósitos de agua que usamos, sobre todo en zonas donde el agua potable no llega todos los días. A nivel personal, podemos protegernos usando repelente, ropa de manga larga y mosquiteros en las ventanas o sobre la cama, especialmente si hay personas más vulnerables en casa, como niños, adultos mayores o embarazadas. Pero además de lo individual, es importante actuar como comunidad. Las jornadas de limpieza, la recolección de objetos inservibles y las campañas educativas ayudan mucho a reducir los criaderos. Y cuando se detectan brotes, las autoridades sanitarias pueden realizar fumigaciones para eliminar los mosquitos adultos. Es decir, que si eliminamos los criaderos, evitamos el dengue. La prevención está en nuestras manos. Tema 7. Notificación y vigilancia epidemiológica. Casos que deben notificarse. Todos los casos sospechosos, probables y confirmados de dengue, especialmente los graves o con signos de alarma. ¿Cómo se hace la notificación? Se realiza de forma inmediata a través de los sistemas de vigilancia epidemiológica locales o nacionales. Se usa un formulario estandarizado para reportar datos clínicos y epidemiológicos. Rol del protocolo en el control de brotes. El protocolo permite detectar brotes tempranamente, coordinar la respuesta sanitaria, guiar acciones de control vectorial y asegurar el manejo clínico adecuado, evitando complicaciones y muertes. Complicaciones del dengue. Puede ser por shock por dengue, que ocurre por una fuga masiva de plasma, llevando hipotensión severa y es una emergencia médica. Hemorragias severas. Pueden presentarse como un sangrado digestivo, nasal, gingival o menorragias y están relacionadas con trombocitopenia y daño vascular. Falla multiorgánica. Es el compromiso de órganos como hígado, riñones, corazón o cerebro, generalmente en casos de dengue grave. Mortalidad y factores de riesgo. La mortalidad es mayor en niños, ancianos, personas con morbilidades y no hay atención médica oportuna. El dengue grave mal manejado puede ser letal. Tema 9. Recomendaciones del Ministerio de Salud. Estas recomendaciones son guías que los médicos y hospitales deben seguir para detectar, tratar y controlar el dengue correctamente y están basadas en las normas del Ministerio de Salud de cada país. Guías clínicas oficiales. Las guías clínicas explican cómo se debe clasificar y tratar el dengue en los distintos niveles de atención, ya sea en la casa, el hospital o UCI. Se basa en la clasificación de la OMS. Primero está el dengue sin signos de alarma, segundo, dengue con signos de alarma, tercero, dengue grave. Indican cómo hidratar al paciente, cuándo hospitalizar al paciente y qué exámenes debe hacerse, qué medicamentos no debe usar y recalcan la importancia del seguimiento diario y el monitoreo de los signos de alarma. Conducta médica recomendada.
Los médicos deben identificar los síntomas desde el primer día de fiebre, clasificar el tipo de dengue según los signos y síntomas, hidratar adecuadamente por vía oral o intravenosa, evitar medicamentos que aumentan el riesgo del sangrado como el ibuprofeno y la aspirina, vigilar al paciente de cerca, especialmente en la fase crítica, que esta consta del tercer día al séptimo día, educar al paciente y a su familia sobre los signos de alarmas, referir al hospital si el paciente empeora. Protocolos de atención en urgencia. En los servicios de urgencia se debe hacer triaje rápido, identificar si el paciente tiene signos de alarma o no, clasificar al paciente en leve, moderado o grave, iniciar hidratación inmediata si hay signos de alarma, tomar exámenes básicos como hemogramas, pruebas de función hepática si es necesario, notificar el caso al sistema de vigilancia epidemiológica. Si es grave, pasar al paciente a hospitalización o a UCI rápidamente. ¿Por qué es importante saber todo esto? Porque seguir estas recomendaciones ayuda a salvar vidas. El dengue puede parecer una simple fiebre, pero si no se vigila bien puede empeorar muy rápido. Por eso los médicos deben seguir protocolos claros y los pacientes deben estar muy bien informados. Muchas gracias.